y queda poquito, pero parece que quedaría mucho, ¿no? Porque no hay nada definido, hay mucha apatía electoral. Hay apatía electoral. Hay muchísima apatía electoral. Hay por lo menos 20% de la gente que no sabe qué va a votar el domingo 13. Perdón, ¿hay apatía y hay malestar o no? Hay mucho malestar que se representa en esa apatía y en esa baja participación que se está dando en todas las provincias, ¿no? Y que la podemos ver también en Salta, en Las PASO. Si todo continúa así, no se levanta la expectativa, en La PASO vamos a tener niveles de participación muy bajos en Salta y en casi todo el país, ¿no? ¿Qué significaría muy bajo? ¿Cuánto calculás? Por debajo del 65%, ¿no? Debajo del 65%. Y si todo sigue como viene, en una campaña planchada, sin discusión política, sin contraste entre los espacios, sin nadie que despierte algo diferente, ¿no? Tenemos una campaña muy particular en Argentina en general, pero en Salta sobre todo, ¿no? Una campaña que me parece que está siendo incómoda para todos los espacios políticos y les cuesta salir a la cancha como se debería, ¿no? Ahora, esta es una PASO, la que viene en 2 semanas, y hay que diferenciarla de lo que vendrá después, que es primero una elección, y en el caso de la presidencia puede haber una segunda vuelta. Pero en una PASO, donde después hay que ver si hay mucha apatía en la PASO y hay más o menos apatía después, tienen que definir principalmente candidaturas, fuerzas políticas internamente. La mayor interna es la de Juntos por el Cambio. ¿Cómo la ves acá en Salta? Es la presidencial, ¿no? Estamos hablando de la presidencial. Es la más competitiva. Hoy, por lo menos en nuestros estudios, Patricia Bullrich en Salta lidera por algunos puntos, pero dentro del margen de error, es decir, que menos de 5 puntos de diferencia con... Puede ser para cualquiera. Puede ser para cualquiera. ¿Con quién? Menos de 5 puntos con Larreta. Crece, sobre todo Patricia Bullrich crece en Orania, en Tartagal, en el norte y en Capital. Yo creo que apoyado sobre todo en Capital por el espacio político del PRO clásico, ¿no? Con el equipo que viene trabajando desde hace mucho, Virginia Cornejo, Martín Grande, los diputados y los concejales electos hace muy poquito. Me parece que ellos impulsan un poco esa candidatura y la hacen que crezca por sobre Larreta en Capital, pero una elección muy pareja entre los dos candidatos presidentes. Y particularmente es casi te diría la única opción donde hay competencia interna más intensa y más próxima. Probablemente en las otras fuerzas políticas la discusión política no esté, porque cada uno tiene una fusta bajo el brazo y no piensa castigar. No, totalmente. Bueno, Unión por la Patria, una PASO definida a nivel presidencial y a nivel local también, ¿no? Pablo Aute va a ganar cómodamente su interna, si se quiere, pero también es un problema para esos espacios políticos, porque no están en la agenda de discusión de la política en esta previa, ¿no? Cuando hablamos de lo que está pasando, normalmente terminamos hablando de Juntos por el Cambio, por lo que pasa con la disputa Bullrich-Larreta y por lo que pasa con la disputa Nani-Liendo, ¿no? Entonces, ¿se va a reflejar la de arriba a abajo, más o menos? Yo creo que puede haber mucho cruce acá en Salta. Me parece que... Porque además, guarda, hay 2 listas cortas ahí jugando, ¿no? Hay 2 listas, claro, que ¿Qué va a pasar con esas listas? No, esas 2 listas me parece que no han logrado posicionarse ni estar demasiado en la discusión. Tienen niveles de conocimiento, te diría que casi nulos, digamos, por debajo del 3, del 4%. Me parece que no van a ser competitivas. Pero por ahí te pueden sacar algunos votos que al estar tan pareja la presidencial te puede cambiar el paso. Pueden terminar afectando a uno o a otro. ¿no? En los diputados nacionales, digamos. Exactamente, puede terminar afectando, pero me parece que esa disputa es pareja. Nani tiene un mejor posicionamiento, sobre todo cuando medís nivel de conocimiento, está muy por encima de Inés Liendo, y eso mejora su performance en intención de voto, ¿no? Hay una relación directa en si te conocen y si te quieren votar. Me parece que Nani ahí saca ventaja y que cruza votos, ¿no? O sea, hay personas que votan a Larreta y Nani y personas que votan a Bullrich y Nani. También porque Nani ha tenido un posicionamiento previo con Morales y con Larreta, ¿no? Claro. La candidatura a gobernador, digamos, paga su precio para esta elección. Exactamente, ¿no? Recordemos que Morales ha cerrado su campaña aquí en Salta gobernador, que ha tenido fotos con Larreta en la previa esa. Me parece que tiene un posicionamiento cruzado que lo termina beneficiando en la PASO. En otra cosa, Nani por ahí tiene mucho ruido, y muchísimo ruido subterráneo interno.
Pero el grueso del electorado ni enterado. No, ni enterado. Me parece que es una discusión más nuestra de lo que estamos en el microclima político de Salta, ¿no? De por sí es difícil que la conozcan a los políticos, menos se espera que conozcan lo que pasa por debajo, ¿no? Esas internas o esas discusiones de lo que está teniendo Nani dentro de su propio partido político, dentro de la UCR y también dentro de Juntos por el Cambio, que las arrastra de la elección provincial, ¿no? Pero también a él lo ha favorecido de que Inés Liendo no ha quedado en una posición cómoda también, ¿no? Ella ha generado una narrativa en las elecciones provinciales de rechazo a la intervención del gobierno provincial en su propio espacio político y ha quedado en una posición incómoda con una clara intervención del gobierno provincial en su propia lista, ¿no? No solo en su propio espacio, ¿no? Sino en su propia lista. Entonces también ha quedado en una posición incómoda que lo favorece a Nani, ¿no? Porque lo pueden criticar. Es difícil criticarlo de algo que vos también tenés en tu propio costado, ¿no? Particularmente hace un tiempo atrás la vicepresidenta de la Nación habló de 3/3. En términos de frente, ¿se puede hablar de 3/3 de la distribución electoral o es exagerado? No, se puede seguir hablando de 3/3 con un Milei un poco estancado en los 20 puntos. Juntos por el Cambio, si lo medimos por espacio, supera por poco los 30 puntos, ¿no? Están en 32, en 34 en algunos lugares, y Unión por la Patria, Massa en 25, 26, y con Grabois llega casi a los 30 puntos. Entonces la diferencia entre el primero y el tercero no es muy larga, ¿no? Son menos de casi 10 puntos, menos de 15 puntos. Eso. Entonces, a nivel nacional. A nivel nacional, y se replica muy parecido en Salta, ¿no? En nuestro último estudio cerrado hace algunas horas tenemos un escenario muy parecido, ¿no? Juntos por el Cambio ganando por espacio, segundo Unión por la Patria y tercero Milei, pero no con una distancia mayor a los 15 puntos. O sea que seguimos en un escenario de tercios en el que Milei no puede llegar a, si se quiere, pierde la expectativa de ser el próximo presidente de los argentinos, pero que es definitivo su caudal de votos en la definición, ¿no? Vos sabés que leí un artículo de una politóloga, no me acuerdo el nombre, en diario Perfil, y después leí una entrevista de un politólogo de Alessandro, ¿no? Y un poco ellos van coincidiendo que en vez de hablar de 3/3, hablan de triple empate, ¿no? Es decir, porque está ahí en las mediciones, ¿no? Sí, no se sabe qué va a pasar. Yo creo que sí, Milei empieza a perder expectativas porque no crece, porque no perfora. Digamos, sí, para la presidencial, ¿no? Para las presidenciales. Después, en términos legislativos, Milei va a tener una gran cantidad de legisladores nacionales y un bloque muy importante que va a obligar a cualquiera de los dos frentes a negociar, ¿no? Y que va a ser muy importante en el momento del balotaje, ¿no? Milei va a llegar parado a ese balotaje. No va a perder fuerza, en mi análisis, después de las PASO, porque posiblemente... Y va a tener poder, tal vez no guste mucho la palabra, de negociación. Va a tener poder de negociación, ¿no? Si vos llegás al balotaje con 20 puntos, o sea, los dos espacios que lleguen a ese se van a tener que ver cómo... Que allanar, digamos. Ver cómo negocian con Milei o ver cómo le hablan al público de Milei, ¿no? Y va a depender mucho de quiénes sean los candidatos que lleguen, ¿no? Además de Massa, que seguramente llegue, va a depender mucho de si llega Patricia Bullrich o Larreta en esa disputa, ¿no? El escenario que más le convendría a Massa es que llegue Bullrich y Milei. Es un escenario que le permitiría en una de esas recuperar algo del centro. Yo ahí tengo una duda importante. Con Patricia Bullrich te sirve porque podés polarizar fácil, ¿no? Rápidamente encontrás identidad y cada uno se va a un costado, ¿no? Pero a Massa yo no creo que le convenga definitivamente Bullrich, porque a Bullrich le cuesta mucho menos captar el voto de Milei en un balotaje. El que votó a Milei rápidamente se va a ir con Bullrich. Pero si llega en un balotaje más a Larreta y se paran muy cerca uno del otro y ambos pueden disputar esos 20 puntos de Milei, ¿no? A mí me parece que en un balotaje yo creo que a Massa le conviene Larreta, ¿no? Incluso Massa lo puede correr por derecha a Larreta, ojo. Vos sabés que estoy revisando acá, de paso le informo a Gustavo, ya escrutado el 73%, Chut. se ha arrimado mucho, ¿no? 35-71, 33-61, 2 puntos y algo más de diferencia. Pero es muy interesante porque la pregunta venía con esto de Milei. El candidato de Milei, que venía arriba de los 15 puntos, está en 13 puntos 47.
¿Esto también le puede pesar a Milei en el orden nacional después? Si bien las elecciones provinciales son provinciales. Perdón, el tema es que el candidato de Chubut es Milei el que hace la mejor elección, porque los anteriores fueron... No, claro, 13 puntos. 4, 13 puntos y pico es una elección muy buena para Milei en Chubut hoy, porque viene sacando 3, 2, menos de 5 puntos en casi todas. Yo creo que no son trasladables lo que está pasando con la Libertad Avanza en las provincias, porque tiene una construcción territorial muy mala, que le puede afectar esa mala construcción territorial de que la encuesta digan 20 puntos y se caiga, ¿no?, a 15, a 14, porque en Argentina es muy difícil cuidar y llevar el voto a cada una de las escuelas, ¿no? Entonces eso lo puede tirar para abajo, pero no porque le esté yendo mal con los candidatos que tienen las provinciales, ¿no? Pues son candidatos o muy desgastados, como le pasó con Bussi en Tucumán, o candidatos totalmente desconocidos, ¿no?, en cada uno de sus distritos. ¿Coincidís con el pensamiento de Jorge Asís, que es un hombre de la política, de los medios, que es más viejo que diablo, que dice que la sociedad argentina está derechizada, se derechizó, como ocurre en distintos lugares, y que, según su análisis, lo que se impone acá es la necesidad de construir un capitalismo racional, y que los representantes de ese capitalismo racional son Massa y Rodríguez Larreta. Según dice él, que ellos dos sean los triunfantes y uno de los dos sean los presidentes, alguno de los dos sea el presidente, esto es una garantía a futuro, porque ahí puede haber canales de diálogo. Puede haber canales de diálogo, yo creo que tienen bases de sustentación diferentes, más allá de que Massa llegue a ser presidente, como podría haber pasado con Scioli en 2015, las bases que sustentan la candidatura de Massa no dejan de ser las bases kirchneristas fuertes, ¿no? Me parece que más allá de su propio pensamiento ideológico personal, él tiene una base de sustentación y de lo que representa, que no es ese capitalismo tal vez más racional o corrido a la derecha. Es una discusión más larga, ¿no? Pero su base de sustentación es diferente a la de Larreta, ¿no? Me parece que van por caminos diferentes y que representan cosas diferentes más allá de lo que piensan personalmente cada uno, ¿no? Sí, pero que el otro puede ser contrapeso, quedando como dos líderes. Uno puede ser contrapeso del otro, para que uno no se vaya tanto a la derecha y el otro no se vaya tanto a ciertas cuestiones. Sí, pero me parece que es más pensado en términos personales y no de lo que representan. Massa va solo, si se quiere, ¿no? Todos los legisladores que están... Vos decís que va a estar condicionado si es presidente, igual que Larreta. En el Congreso de la Nación, me parece que la discusión fuerte de los próximos años va a estar en el Congreso de la Nación, y en el Congreso de la Nación la representación no va a ser masista, va a ser kirchnerista. Ahí hay una cosa interesante que se me ocurre. Alguna vez Raúl Ricardo Alfonsín dijo, si la sociedad se derechiza, tendremos que habituarnos a perder elecciones. ¿Se acuerdan de ese discurso? Bueno, acá es... ¿Cristina entendió que la sociedad se derechizó y entonces soltó más las amarras? Sí, soltó, de hecho, me parece que Massa representa parte de eso, ¿no? Hay una sociedad levemente corrida a la derecha, yo tampoco creo que estemos... No tanto, incluso cuando medimos, por ejemplo, el voto de Milei y algunos clivajes, ¿no?, que le preguntamos, no sé, si quiere un Estado más fuerte o un Estado más débil, el que vota Milei dice un Estado más fuerte. La respuesta es contradictoria. Es contradictoria. Si le preguntamos si quiere arancelar de educación pública, te dice que no, pero lo vota Milei. Pero hay que bajar el gasto público. Entonces, el voto no es racional, es más emocional. Es más emocional y me parece que Milei, más que un voto ideológico, es un voto bronca y un voto de descontento hacia la política tradicional, ¿no? Entonces hay un corrimiento hacia la derecha que Cristina lo entendió y que necesitaba un candidato que no sea un kirchnerista duro como Gustavo de Pedro, que seguramente le hubiera ido muy mal, pero me parece que todavía Argentina se mantiene en ese centro que puede votar a Macri, que puede votar a Alberto Fernández o que puede votar en esta elección a Rodríguez Larreta, ¿no? Ese centro que hace como un péndulo y que se corre en Argentina más por el bolsillo y por la economía y no tanto por lo ideológico muy duro, ¿no?